Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos, visitantes, personas interesadas de conocer más de la palabra del Señor que se encuentra en la Biblia. Son bienvenidos en esta hora que transmitimos 20 minutos de estudios bíblicos basado en el libro de Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. En este pasaje bíblico vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. ¿Estamos listos? Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Sí? Versículo 20, ustedes. ¿Qué? Anunciando el Evangelio de Jesús. Versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y se convirtió al Señor. Ustedes 22. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24. 25 todos juntos, por favor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a dar gracias a Dios por el oxígeno que usted tiene hoy. Sin ese oxígeno, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa? Sin oxígeno, ¿verdad? Lo ponen en una caja y lo entierran. ¿Y quién da ese oxígeno? Dios. Dios, que mandó a su unigénito Hijo, que se llama Jesús. Él fue el que murió, pagó, nos rescató para darnos doble oxígeno. Así que tenemos el oxígeno natural, gracias a Dios, y tenemos el oxígeno espiritual. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos en esta tarde que empezamos nuestros estudios bíblicos dominicales, dirigido a los adultos, a jóvenes, que en esta hora, Señor, su Santo Espíritu pueda entrar en nuestras mentes y corazones para poder despertar en nosotros hambre de participar de este pan espiritual que es tu palabra, que produzca en nosotros sed de la palabra, sed de saber, sed de conocer. Señor, tu palabra misma nos recomienda: el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le da a todos abundantemente. En Isaías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas difíciles y ocultas que tú no sabes. Permita, Dios, que este pueblo reunido pueda tener hambre y sed de tu palabra mientras se expone en la interpretación de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén, y con un aplauso damos bienvenida a todos, sin discriminación, a todos los que están reunidos en un templo, como el caso de la congregación de Llano Blanco, y a todos aquellos quizás familiares que ustedes tienen las redes sociales que reparten y comunican lo que ustedes reciben. También ellos, quizás algunos de ellos puedan entrar. Gracias, pueden sentarse con la Biblia abierta y un papel o una pluma o un lápiz
puedan tomar en cuenta las ideas principales. Recuerden de que este estudio bíblico se da la primera parte de 20 minutos, luego sigue la segunda sección, que son unos cantos y alabanzas de la congregación. Esa segunda sección no lo transmitimos, ¿verdad? Simplemente es interno. Pero después que termine esa segunda sección, se vuelve a reconectar la transmisión en vivo por medio de Facebook, el mensaje de la palabra del Señor. Pueden ustedes demostrar al lado quien está con usted una sonrisa. Eso. Digo esto porque a veces uno, ¿verdad?, por apurarse, por llegar a las 2 de la tarde, ¿verdad?, empieza un torbellino ahí a incomodar. Prepárate, alístate, mira que aquí, que para allá. Entonces, y a veces deja una cosa ahí, ¿no? Entonces, por eso es que es mejor sonreír. ¿No es cierto, hermano Isaí? ¿Verdad? No está enojado, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Todos debemos estar contentos a pesar de las diferencias, porque diferencias siempre va a haber, ¿no es cierto? ¿Se imaginan ustedes que nos ponemos de acuerdo en todos detalles? No, pues ya debemos de ya estar en el cielo. Así que la diferencia siempre va a existir. Y la diferencia no es para dividirnos, no es para separarnos, no es inclusive ni para enojarnos. La diferencia es para aprender del uno al otro, ¿sí? Del uno al otro. ¿Cómo lo aprendemos? Pues la diferencia, cómo uno reacciona, cómo, ¿verdad?, uno contesta, cómo uno hace las cosas. Ahí nos conocemos, ¿sí? El asunto es que para nosotros los creyentes tenemos ya un libro sagrado que nos instruye, ¿sí? Nos instruye cómo hacer, cómo tratar, qué hay que hacer cuando estamos aburridos, deprimidos, enfermos, cuando hay alguien que está enojado con nosotros, cuando hay alguien que pues está en mal humor y todo. La Biblia es un libro sagrado que nos enseña cómo tratar estas situaciones. No lo trate usted a la manera que lo enseñaron en su casa, porque yo sé, ¿verdad? Por ese lado nada vas a encontrar, nada voy a sacar de provecho. Pero dejemos que la Biblia nos instruya cómo manejar nuestras propias situaciones. Este pasaje bíblico, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Sí? Este relato bíblico del libro de Hechos realmente no es relato de los apóstoles, sino un relato hecho, provocado, dirigido, inspirado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo. Y es impresionante, digan conmigo, impresionante, leyendo la Biblia, darnos cuenta cómo el Espíritu Santo lleva la palabra de Dios a lugares desconocidos, ¿sí? A lugares que nunca pensó uno que llegara, ¿sí? A personas que quizás conocíamos del barrio. Era ladrón, era criminal, era esto, y nunca nos imaginamos que esa persona un día, cuando escuchara el mensaje de la palabra del Señor, iba a convertirse, iban a entregarse y cambiar de vida con propósito. Nunca. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Entonces el Espíritu Santo nos lleva más allá de nuestras propias fronteras. Usted y yo no tenemos autoridad para encerrar al Espíritu Santo en un solo lugar. ¿Cuántos están de acuerdo con la Biblia? Nada más uno. Todos los demás no están de acuerdo. Usted y yo no podemos nosotros arrinconar, a someter al Espíritu Santo para que esté en un solo lugar. No, nadie. Porque el Espíritu Santo, hermanos, es un ser divino que está por encima de todas las cosas creadas, y Él tiene todo poder, toda sabiduría para poder
entrar y mover a situaciones y problemas y personas de un lugar a otro. Así que el Espíritu Santo en este pasaje no es que aquí comienza. Él comenzó desde el capítulo 1, versículo 8 de Hechos: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta Phoenix, Arizona. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Que el Evangelio de Jesús ha llegado a Phoenix y te ha tocado a ti. ¿Sí? A veces, hermanos, no valoramos, ¿verdad? De lo que significa ser cristiano, de lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa ser parte del pueblo de Dios. A veces no tomamos conciencia cabal, completo, pero aquí lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo nos lleva más allá de nuestros límites, de nuestras casas, de nuestras fronteras. El Espíritu Santo nos mueve y mueve a la iglesia en diferentes direcciones. Y en este caso, la iglesia que comenzó en Jerusalén, ¿verdad? Y vino la persecución y toda la congregación, se vació el templo en Jerusalén. Ahí solamente quedaron los apóstoles como su oficina de operación, pero toda la congregación tuvieron que huir, salir más allá, en otros pueblos, y aquí menciona los nombres de estas ciudades antiguas, ¿verdad? Que quizás existen hasta el día de hoy como ruinas, pero existen las ciudades modernas, quizás con otro nombre, ¿sí? Pero la persecución, aunque es mala, es negativo, destructivo, sin embargo, el Espíritu Santo tomó la persecución para hacer más fuerte a la iglesia. ¿Cuándo el cristiano es más fuerte? ¿Cuando todas las cosas van bien o cuando se amontonan los enemigos, las oposiciones? ¿Cuándo es más fuerte un cristiano? Levante la mano que me digan la respuesta. Por acá. ¿Cuándo un cristiano o cristiana es más fuerte? ¿Cuando todo está bien o cuando hay oposiciones, enfermedades y cualquier cosa? ¿Cuándo? Cuando hay oposiciones, ¿sí? Y el único terreno donde eso es una verdad es el terreno del cristianismo bíblico, es el terreno espiritual. En el mundo sin Cristo eso choca, no entienden, no lo rechazan. ¿Sí? ¿Cómo es posible que lo negativo se transforme en positivo? ¿Cómo? ¿Cómo lo negativo, verdad, pueda servir para que yo crezca, para que yo madure, para que yo sea mejor cristiano o cristiana? ¿Cómo? En la mentalidad natural, material, eso es inconcebible. Eso solamente funciona y se entiende dentro de la perspectiva bíblica del cristianismo, de lo espiritual. Los que están de acuerdo digan amén. Entonces, ya estaban las indicaciones que el poder del Espíritu Santo lo iba a llevar a la congregación fuera de las fronteras, en Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fue el Espíritu Santo que cambió esa mentalidad, ¿sí? Porque sin lo espiritual, la mentalidad que controla la vida del ser humano es lo material. ¿Sí o no? Miren nada más una cosa contradictoria, que no debía de ser, pero sucede. El trabajo material, donde uno está envuelto para traer alimento a la casa, ¿sí? Es una bendición. Digan conmigo, mi trabajo es una bendición. Sí, si no lo toma uno como una bendición, ninguna persona puede ser estable en su trabajo en todo tiempo, porque no reconoce y no da gracias que el trabajo es una bendición de Dios. ¿Sí o no? Para nosotros, los cristianos y creyentes de la Biblia, no nos endiosamos con lo material. ¿Sí? No lo hacemos como un ídolo. ¿Por qué?
Porque creemos en un Dios que mueve todas las cosas para mejor o bienestar de los que creen en su nombre. Por eso si alguna vez nos despiden del trabajo, no se preocupen. Busquemos al Señor y toquemos puertas. Y va a ver que el Señor va a abrir puertas hasta aún mejores. ¿Cuántos han tocado puertas y se les ha abierto la puerta y donde ha recibido mejor paga o salario de su trabajo que el trabajo que tenía anterior? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Así es. Dios, el que toca, abre, dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, ese es el momento que el Espíritu Santo, usando la persecución, aunque es negativo, es para desplazar, para movilizar, para sacar, para cambiar la mentalidad de aquellos cristianos que pensaran de que Dios nada más es con nosotros. Que Judea, Samaria y Judea hasta lo último. No, olvídense de eso. Jehová Dios es nada más para con nosotros y en nosotros. Jehová Dios es solamente en este lugar, no en otros lugares. ¿Sí? Pero Dios no trabaja así, no es el programa de Dios. El programa de Dios es que nadie se pierda, ningún ser humano se pierda, sino que todos vuelvan al arrepentimiento y reconozcan que Jesús es su Salvador y su Señor. ¿Cuántos dan un aplauso a esa declaración de Jesucristo? Entonces, la persecución lo sacó, lo desbarató. El templo quedó vacío. Solamente los apóstoles tenían su operación de residencia en Jerusalén. Ellos entraban y salían por su trabajo misionero, etcétera, pero toda la congregación pidieron casas, pidieron sus propiedades y todo eso. Pero ¿saben qué? No perdieron la salvación que Cristo les había dado por medio del Evangelio. Eso es lo más importante, hermano. ¿De qué sirve tenerlo todo y no tener a Cristo en el corazón? Por eso Jesús nos enseñó diciendo: no os afanéis del día de mañana, qué van a comer, qué se van a vestir. Pues si las aves que no siembran ni cosechan, hay alguien que les da de comer y es Dios. ¿Cuánto más nuestro Dios no tendrá misericordia para abrir puertas, para bendecirnos al 100% a todos los que creemos y servimos al Señor? Entonces, pero hermano, dejaron todo, abandonaron casas, propiedades, negocios, lo dejaron todo, porque estaban perseguidos, pero sobre todo porque amaban al Señor. Para ellos es el amor de Cristo que nos mueve cruzar nuestra frontera. Digan conmigo, todos, es el amor de Cristo que nos mueve cruzar fronteras. ¿Sí? ¿Qué no lo hicimos eso? ¿Cuántos de los que estamos aquí son mexicanos? Todos son mexicanos, excepto Daniel. No es mexicano. Alejandra, ¿eres mexicana? No, mitad, dice ella. ¿Verdad? Martincillo, ¿dónde está? No es mexicano. Mexicano es aquel que nació. Pero es mexicano porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que siendo hijo de mexicano vas a ser mexicano. un aplauso al Señor por eso. Me gusta esa declaración de la Constitución, pero no me sucedió conmigo. Cuando me hice ciudadano, me obligaron a renunciar. Hágame el favor. Mi ciudadanía mexicana para adoptar la ciudadanía americana. Y yo dije, ¿cómo? Yo no nací aquí.
¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué me maltratan? Mejor no quisiera tener la ciudadanía, mejor me quedo con mexicano. ¿No es cierto? Pero después entró una enmienda a la reforma de esa Constitución y que ahora pues ya no importa que naciste en cualquier parte del mundo, tú eres mexicano, reclama tus derechos y vota por los candidatos, etcétera, etcétera. Ahora sí ya tengo doble ciudadanía, gracias a Dios. Entro y salgo. ¿Sí? Entro y salgo. Cuando voy a México yo no muestro mi ciudadanía americana. ¿Para qué? Yo muestro el mexicano. No, pero que eres ciudadano, eso no me interesa. Soy mexicano. Y tengo todo el derecho. Gracias al Señor. Amén. Entonces, los cristianos en diferentes partes del mundo de aquel tiempo, algunos agarraron, como dicen, Chipre, es una isla, Fenicia, otro puerto, Antioquía, otra ciudad, y un montón de ciudades donde ellos encontraron refugio. Por allá se fueron. ¿Sí? Y algunos quizás hasta, no sé, ¿verdad? Se olvidaron de sus abuelos y que para allá pues, después se juntaron juntos. ¿Sí? Eso es lo que hace el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? Hablamos ya de Pedro, que fue a visitar a Jope y allí, en ese lugar, se hospedó en casa de un judío convertido llamado Simón el Curtidor. Y ahí sucedió algo muy interesante. El Espíritu Santo puso un lienzo a Pedro, ¿verdad? Y Pedro no entendió hasta que llegaron los enviados de Cornelio, ¿verdad? Cornelio era ciudadano romano, era comandante o general del ejército romano en Cesarea, ¿sí? Y Cesarea, perdón, Cornelio ni confesaba ser cristiano ni nada de eso, pero en su casa hacía oraciones y ayunos. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Y ahí entonces Pedro llegó y habló del Evangelio. Se convirtió Cornelio, sus familias, se convirtieron todos los que estaban reunidos en esa casa, que eran quizás cientos de cientos. El Espíritu Santo llevó a Pedro a la casa de Cornelio. Para la mentalidad de los judíos, ellos decían, no, Dios es para nosotros, somos hijos de Abraham. Y por lo tanto no se puede aceptar, ni puede entender, ni se promueve que este don del Evangelio salga del territorio israelita. Pero ¿quién es el judío? ¿A poco el judío manda? No. El Espíritu Santo, hermano, cuando traza el mapa, Él lleva a cualquier cristiano donde no quiere. ¿Por qué? Porque hay un propósito del Espíritu Santo. Y en esta ocasión, en Antioquía, fuera de Israel, fuera de las otras ciudades, ahí en Antioquía, vean ustedes, allí en Antioquía había libertad de culto. Digan conmigo, en Antioquía había libertad de culto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo pregunto, en la Constitución Política de los Estados Unidos, ¿hay libertad de culto? ¿Hello? ¿Hay libertad de culto aquí en la nación americana, sí o no? Sí. Digan conmigo, sí. Libertad de culto, nadie te persigue porque estás aquí en el templo. Hay libertad de culto. Gloria al Señor. En la Constitución Política de mexicano, ¿hay libertad de culto? ¿Hay libertad de culto? Sí, la Constitución, artículo 9, 3, 27, dice que todo ciudadano mexicano es libre
para escoger la religión que mejor le guste. Gracias a Dios. ¿Quién pone eso en la mente de los presidentes para que se haga una reforma? ¿Quién? ¿El diablo? No, si el diablo es lo que no quiere. El diablo quiere hundir la miseria a todos los seres humanos, tenerlos en la ignorancia. Es lo que el diablo quiere. ¿Sí? Pero gracias a Dios, porque Él escoge a personas. Porque Él escoge quién va a ser el presidente. Y la presidenta de México es una judía. El presidente de Ucrania es un judío. El presidente de Argentina es un judío. El presidente de Israel son judíos. Hermano, el Espíritu Santo está acelerando la iglesia para que se mueva en lugares y en hogares apartados de la alfabetización. Donde hay ignorancia llega el Evangelio con la Biblia, la gente despierta, se entusiasma a estudiar la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que nos mueve de un sitio para otro, usando cualquier circunstancia. A veces las circunstancias son contrarias a la comodidad del creyente. Pero no se preocupen, no se preocupen, que el Espíritu Santo se encarga de transformar nuestras situaciones en cosas buenas para la gloria de su nombre. Y aquí en Antioquía había libertad de culto. Todo mundo que salió perseguido de Jerusalén desde la muerte de Esteban por causa de Saulo, y los gobernantes romanos y los fariseos, saduceos, escribas, todo ese grupo religioso celosos, enemigos de Jesús, enemigos del Evangelio. El Espíritu Santo pues transformó todas esas situaciones y abrió el culto libre público en Antioquía. Antioquía se convirtió, hermanos, en un país, en una ciudad de inmigrantes. ¿Sí? De inmigrantes, diferentes colores, diferentes idiomas. Qué bonito, hermano, ser inmigrante. Es un orgullo. Me gozo ser inmigrante. Quiero oír de parte de ustedes. Ninguno se siente orgulloso de ser inmigrante. Ay, Señor Jesucristo. Antioquía abrió las puertas. ¿Es que Antioquía era una ciudad cristiana? No, era pagana como cualquier otro tipo de ciudades. Pero ¿por qué no se opuso? ¿Por qué no prohibieron? ¿Por qué no persiguieron? Porque el que estaba haciendo este movimiento de la inmigración fue el Espíritu Santo. De tal forma, hermano, que en ese tiempo, y si lo hubiera, el Espíritu Santo, hermano, es el encargado de la inmigración, así que pásale, entren. Pásale, se ve. ¿Sí? Hasta ellos mismos servían para buscar residencia de todos los que eran perseguidos. Poco más o menos parecido a la gente que es perseguido en su país, viene, pide asilo, auxilio y asilo, y migración y todo eso, y le abre la puerta para que pueda procesar su documentación y ser residente, etcétera. Pero lo que quiero dejar en claro es que Antioquía no era una ciudad cristiana, era pagana. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo, el encargado de la inmigración, de la población y urbanización de esa ciudad, Él fue el que impuso
su poder y autoridad. Así que había en Antioquía judíos a montón. Habían griegos de Grecia a montón. Es más, cuando llegaron los inmigrantes cristianos judíos convertidos a Cristo Jesús por la persecución, cuando llegaron a Antioquía, la ciudad prosperó. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? La ciudad prosperó. ¿Saben por qué? Porque todos estos convertidos que huyeron no tenían ningún vicio. El vicio, cualquier tipo que sea, destruye el intelecto, la conducta humana, destruye la familia, destruye la sociedad. Y estos inmigrantes cristianos que vinieron a Antioquía a poner su residencia, ya estaban libres de todo tipo de maldiciones, de vicios. Y la ciudad empezó a progresar. Amén. Por eso, hermano, ustedes y yo, que fuimos viciosos en un tiempo, desde que nos convertimos a Cristo, empezamos a darnos cuenta de que hay que echar para afuera todos esos vicios. ¿Y qué sucedió? Nuestra vida empezó a ser prosperada. ¿Cuántos han tenido progreso, prosperidad financiera en su hogar? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de ustedes siguen siendo pobres como antes? Nadie. Conocemos la pobreza. Pero somos bendecidos, enriquecidos, porque no tenemos ningún vicio. ¿Sí? No hay. Y si no estás prosperando, hermano, como debes de ser, hay que ver qué está pasando ahí. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué las cosas que te sale mal? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Sí? Hay que revisar, hay que ver todos esos detalles. Pero la ciudad de Antioquía, hermano, empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar. ¿Y cómo cambió la ciudad cuando era pagana? Su gobernante era pagano. Los vicepresidentes municipales eran paganos. Los agentes eran paganos. Es más, había templos paganos donde quiera en Antioquía. Pero cuando llegaron estos inmigrantes cristianos, todo fue cambiando para la gloria del Señor. Amén. Todo fue cambiando. Todo va a seguir cambiando. Porque la presencia de un cristiano inmigrante simboliza o significa presencia de Dios, la mano de Dios, prosperidad, etcétera. Entonces el trabajo es una bendición, pero hay gente que consiguen un trabajo por ahí y su vida espiritual, en lugar de ir para arriba, y esa tentación lo tengo yo. ¿Y ustedes, hermanos, no tienen esa tentación? Hello. ¿Están despiertos o están dormidos? El trabajo es una bendición, hermano. Tómalo como una bendición. En lugar de que te va para abajo, súbele. Dile al hermano que está a su lado, sube espiritualidad en tu vida. Dígale, yo lo quiero ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sube. A la medida que vas subiendo tu vida espiritual, va a ser prosperado la mano la bendición de Dios en tu vida. Pero yo conozco gente, hermano, gente que en lugar de ir para arriba, ¿cómo se demuestra? En lugar de tenerlo en el centro de la casa,
Allá lo tienen arrumbado donde nadie lo ve. Antes leía más la Biblia, cuando no tenía trabajo, que estaba pasando una crisis. Pero ahora que Dios le ha dado un trabajo, en lugar de leer más la Biblia, ¿cómo que? Mire, ¿cuándo Dios va a prosperar así? Gloria al Señor. No se pongan serio. Gócense. Antes oraba todos los días. Pero desde que consiguió el trabajo, digan conmigo, Dios me está hablando hoy. Dios me está hablando hoy. Seamos sinceros y honestos, hermano. A veces a algunos no les gusta cómo yo predico, cómo yo enseño. Quiere que yo le predique bien blandito, bien con brincos y saltos y toda esa cosa. Mi teología, no, yo no aprendí eso. Entonces, mis hermanos, mientras más trabajo, más vida espiritual te tienes que seguir, ayuno. O sea, no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Pero si tú lo haces, más te vas a prosperar. Me admiro, hermano, de los hombres y mujeres de la Biblia. Eran ricos. Más ricos que los ricos. ¿De dónde sacaron tanta prosperidad? ¿Sí? Mantuvieron su vida espiritual en alto. Si descuidas tu vida espiritual, no solamente vas a ir para abajo, vienen los pleitos y los problemas a montón a tu casa, a tu familia. Vienen hasta desbaratar tu familia. ¿Por qué? Porque en lugar de subirle arriba, se ha descuidado. ¿Cuánto dan gloria a Dios porque Dios está aquí con nosotros? Póngase de pie en esta tarde. Concluimos esta exposición de la palabra. Antioquía, hermano, se convirtió en un pueblo cristiano. Los templos y los ídolos se cerraron. Y los templos cristianos y los hogares cristianos se abrieron. Y en las casas y en las calles, dice la Biblia, en las casas y en las calles, los cristianos cantaban alabanzas, gozando, donde quiera. ¿Cuánto quisieran, hermano, ver por lo menos en su barrio, sea un barrio cristiano? ¿Cuántos esperan, cuántos van a orar por él? Por lo menos en su barrio. Pues si no es tanto, por lo menos con los vecinos que tienen. Levanten sus manos, no se apenen, acepten la palabra del Señor, abracen la palabra de Dios para que Dios les prospere. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos concluir esta parte del estudio bíblico dominical que hemos transmitido este tema, Señor, cómo el Espíritu Santo movilizó a la congregación de Jerusalén y sacarlos fuera de las fronteras, llevarlos y esparcirlos en diferentes ciudades y pueblos, llevando el Evangelio de Jesús. Permita, Dios, que esos ejemplos queden impregnados en mi cerebro, en mi corazón, en mi hogar, y cada uno de nosotros podamos interceder por esta ciudad que necesita del Señor urgentemente, por nuestros familiares que necesitan de Dios, por gente que tienen hambre y sed de que reconocer que el trabajo es una bendición, en lugar de menguar, tiene que subir su vida espiritual. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo. Tú que me estás escuchando hoy a través de esta transmisión, la oración va para usted, que no ha entendido que Dios tiene un plan maravilloso para su vida.
abre su mente, abra su corazón y dígale: Señor, te invito para que tú tomes control de mi vida. Necesito de ti. Pongo en tus manos todos mis problemas. Y el Señor, con la sabiduría que te da, vas a encontrar respuestas para todo. En el nombre de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: en el Evangelio de Lucas vamos a abrir esta Sagrada Escritura y vamos a dejar que nos lleve a otro nivel de la llenura del Espíritu Santo. Versículo 14 del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 14 en adelante. ¿Hasta dónde nos lleva la llenura del Espíritu Santo? Y hasta aquí hemos estado hemos estado leyendo, siguiendo los pasos donde el Espíritu Santo tomó posesión de la vida de Jesús y lo dirigió en diferentes veredas, diferentes caminos, en diferentes situaciones. Y la vida de Jesús, hermano, es el retrato. Digan conmigo, la vida de Jesús es el retrato de la vida de un cristiano. Y el comienzo de la vida de Jesús, nada más, imagínense que Jesús, que no tenía cuerpo antes, desde la creación, antes de la creación, y que de repente, por promesa de Dios el Padre, de mandar a su Hijo unigénito, y para poder llevarse a cabo este gran milagro, Él tuvo que tomar un vestuario nuevo, un vestuario incómodo, un vestuario que no estaba acostumbrado, ¿sí? Pero Él la tomó, que es el vestuario de la humanidad de Cristo. No es, hermano, fue sencillo para Jesús. Lean ustedes en Filipenses capítulo 2, versículo 5 hacia adelante, y dice la palabra de Dios que Jesucristo se anonadó, se hizo pequeño, se redujo, puso a un lado todas aquellas cualidades absolutas de omnipotencia, omnipresencia, de la inmensidad, de la eternidad. Todo eso lo puso a un lado para poder entrar dentro del vestuario de la humanidad. De otra manera no podía Jesús serse humano, ¿sí? Y no solamente eso, sino se hizo súbdito a la ley, hasta eso. Se sujetó cuando Él era el Rey de Reyes, creador de todo el universo. ¿Se imaginan ustedes, hermano, todo ese proceso de Jesús con el fin de poder, hermanos, vivir entre los humanos? Y el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo se hizo carne, se hizo humano y habitó entre nosotros. Y vimos, ¿verdad? Y vimos su gloria. No como la gloria de Herodes, ni la gloria de Faraón, ni la gloria de Nabucodonosor. No, eso, ni la gloria de los ángeles, ninguna gloria. Pero vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de amor. Dale un aplauso fuerte de ese proceso glorioso que a Cristo, por amor a la humanidad, Él se hizo humano. El cristianismo pues comienza a tomar una nueva forma de presentarse tal como Cristo lo enseñó. Y el Espíritu Santo estuvo con Él, lo llevó a través de veredas, a través de caminos, a través de situaciones, de pensamientos, de culturas y costumbres y tradiciones. Ninguna de ellas se adaptó Jesús. Porque se trata de verdad de que hay que adaptarse a la cultura, a las tradiciones y todo. Eso se enseña en la antropología cultural. Pero en el caso de Jesús se hizo humano para traernos una nueva gloria de Dios el Padre,
para mostrarlo a una nueva humanidad creyente, los que renuncian a ese mundo de tradiciones y costumbres para adoptar la vida y el estilo de Jesús. Entonces, hermano, Jesús no se adaptó. Por favor, no quiero que me interpreten mal los intérpretes, los eruditos, ¿verdad? Jesús no fue un inadaptado, ¿sí? Pero Él no se adaptó a las costumbres y las tradiciones de la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque trae una nueva cultura. ¿Por qué? Porque trae un nuevo modelo. ¿Por qué? Porque trae una nueva vida. ¿Sí? De lo contrario, ¿se imaginan ustedes que Jesús, siendo humano, se adaptara a la cultura, se adaptara a la tradición, las costumbres? ¿Qué tipo de cristianismo resultaría de eso? Es lo que se le llamó Juan Mackay, un inglés muy pensador que trabajó en América Latina y escribió un libro que se llamó Cristopaganismo. Y él dice, una mezcla de un poco de aquello y un poco de esto, resulta un Cristo pagano, etcétera. Pero Cristo no se adaptó en ninguna situación, ni en los dichos ni las costumbres de los mismos judíos, porque Él traía un nuevo modelo. Digan conmigo, Jesús trajo un nuevo modelo de vida y de servicio como humano entre los humanos. Él enseñó el amor que conoció. Está basado en que tú das y esperas recompensa. Y el modelo de Jesús, en la cultura de Jesús, tú das, olvídate que esperes recompensa. Ese es el modelo de Jesús. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Jesús no se adaptó a las tradiciones judías, que allá hay que traer, sacrificar un animal cada año para expiar el pecado de todo el mundo, etcétera. Jesús dijo, no, yo soy el Cordero de Dios que tiene poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Yo soy el que quito el pecado del mundo. Y Jesús predicó y enseñó diciendo, perdonando pecados. Y los judíos religiosos dijeron, ¿quién es este? Solamente Dios tiene poder para perdonar pecados. Y Jesús les dijo, leyendo el pensamiento de ellos, para que sepan, ¿verdad?, que el que habla, Jesús hombre, Jesús hijo de Dios, no solamente tiene poder para perdonar pecados, pero para decir al paralítico, levántate y anda en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó, mi hermano? ¿Qué pasó? ¿Cuántos aplaudieron? ¿Cuántos aplaudieron? ¿Hubo aplauso allá por ver el paralítico levantado, caminando y corriendo? Sí. ¿Y ustedes qué? ¿No le dan aplauso? Yo sí le doy. Entonces, el Espíritu Santo llevó a Jesús por muchas veredas, por muchos caminos no fáciles. El que piensa vivir una vida cristiana fácil, cómoda, no la va a encontrar en la Biblia. No la va a encontrar. Pero la Biblia no es sufrimiento. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Sí que el cristianismo, hermano, no es complicado. No es martirio. Cuando la Biblia dice, niéguese a sí mismo, tome, cada uno tome su cruz. No está diciendo de una cruz de sufrimiento. Como a veces se hablan, se enseñan por allí, ay, qué duro este sufrimiento que llevo, esta cruz que llevo ya no la aguanto, etcétera. La cruz de Cristo, hermano, es todo lo contrario. La cruz de Cristo es poder de Dios, porque por medio de la cruz Jesús demostró el poder entre los vivos y los muertos. Por medio de la cruz Cristo venció el imperio de Satanás. Por medio de la cruz de Cristo venció el imperio del pecado. Nada ni nadie pudo detener a Jesús, porque su cruz es poder. Pablo lo copió de él cuando escribe a los Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, sino que es, ¿qué? Poder de Dios.
Dígale, hermano, que está a su lado. El Evangelio de la cruz de Cristo no es tristeza, no es sufrimiento, no es dolor. No. Es poder de Dios. Y ese solamente los que creen en esa verdad son los que creen así como está escrito, así como está prometido. Por esas vías Jesús, el Espíritu Santo llevó Jesús. Y yo en una de predicaciones, mis meditaciones, decía yo de que sin el Espíritu Santo Jesús hubiese sido un fracasado. No como Dios, sino como humano. Jesús hubiese sido un fracasado si el Espíritu Santo no lo llenara de poder. Porque con lo humano tuvo tristeza, tuvo decepción, ¿sí? Tuvo deseo humano de colgar los guantes, como dicen allá por Guerrero, hermano Martín, ¿por dónde dice allá, hermano Benjamín? ¿Verdad? No, pero tuvo esa tentación. Sin embargo, porque estaba lleno del Espíritu Santo, él se enfrentó, venció y dio la autoridad en manos de los creyentes. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Una vez, hermano, que Jesús, usando la palabra, y venció a las tentaciones y ofertas de Satanás en el desierto, ahora Jesús entra en el templo, porque los que están llenos del Espíritu Santo buscan el templo para adorar a Dios. ¿Se puede adorar a Dios en casa? Sí. ¿Se puede tener culto en casa? Sí. Pero hay un significado especial estar en el templo, en el santuario, en la casa de Dios. Y David copió ese manuscrito del Antiguo. Dice David, prefiero estar en la casa de Dios un día que 1000 años fuera de eso, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay un significado especial, hermano. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, no te deja en paz quedarte atorado. Se te muere la batería porque traes una batería de 5 años, pues ya hay que renovarlo, ¿no es cierto? Y te deja medio camino. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Sí? Llamas a un familiar, venga a recoger este carro viejo, ya no lo quiero. Me dejó aquí tirado. Necesito uno nuevo, batería nueva, etcétera. O sea que eso no te hace regresar a casa, sino al contrario, agarras fuerza para decir, aunque la hora de la despedida, pero voy a llegar. Amén. Eso es lo que dicen los que hablan así, los que declaran así, es porque están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan amén y gloria a Dios? Nosotros como humanos somos imperfectos, ¿sí o no? Por eso no es bueno ver la cara de nadie, porque somos diferentes, somos imperfectos, ¿verdad? Etcétera. Veamos la cara de Jesús, eso sí, veamos la cara de Jesús. Cuando pasamos situaciones y todas esas cosas, veamos la cara de Jesús. La cara de Jesús está aquí. Esta es la cara de Jesús. Ahí está. La cara de Jesús lo vas a encontrar aquí, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Aquí vas a encontrar la cara de Jesús. Y la cara de Jesús, hermano, no es tristeza, no es dolor, no es decepción, sino es poder de Dios. ¿Cuántos aplauden el nombre del Señor? Todo eso no se logra, hermano, si no estás lleno del Espíritu Santo. Por eso cada creyente debemos, hermano, esforzarnos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Miren, una persona llena del Espíritu Santo no puede quedarse. Te incomoda el Espíritu Santo. ¿Cómo? En tu mente. En tu mente te pone en la mente que debemos de congregarnos. En tu mente te pone, ¿qué cosa? ¿Leer qué? La palabra de Dios. Esta es la espada de 2 filos, ¿sí o no? Dice el texto bíblico en hebreo, la palabra de Dios es espada de 2 filos, que corta por dentro y que corta por fuera. Con esta palabra Jesús venció las tentaciones de Satanás. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando un cristiano y cristiana está lleno del Espíritu Santo, lo que hace, hermano, es depender más de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso?
¿sí? Creemos que todo se va a cumplir porque está escrito en la palabra del Señor. Sobre todo el Espíritu Santo guió a Jesús por veredas y caminos, por situaciones, se confrontó con todo tipo de oposiciones porque estaba lleno del Espíritu Santo. En ese capítulo que acabamos de leer, se trata de Jesús entró al templo. Y se entró en el templo, como era cristiano, era un seguidor de la palabra de Dios. En Nazaret sus padres le enseñaron a leer el pergamino. ¿Qué es un pergamino? Era un rollo, no forma de Biblia, era un rollo donde aparecen los 5 libros de Moisés y los demás profetas, etc. Y entrando en ese templo, ¿sí? Y pidió a un asistente ministro de la sinagoga para que abriesen la escritura en Isaías 61. Y en ese libro de Isaías 61, agarró Jesús el pergamino, lo desenrolló y empezó a leer en ese versículo, en ese capítulo 61, versículo 1, y que aquí se repite, Lucas lo escribe en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa lectura, Jesús cuando entró en la sinagoga, después de pasar todas las pruebas y las tentaciones de Satanás, entró a la sinagoga para adorar a Dios. ¿Sí? Era hijo de Dios que tiene todo poder para decir, pues yo no necesito ir a adorar a Dios, pero era humano, y en el lado humano Jesús necesitaba ir al santuario. Y entrando entonces pidió ese pergamino y dice, y leyó este pasaje bíblico. Cuando el Espíritu Santo te guía, cuando el Espíritu Santo te llena, o cuando estamos llenos buscando la llenura del Espíritu Santo, Él nos va a poner los textos, el mapa de qué es lo que sigue para el día de mañana. Él pone el mapa de nuestro recorrido en esta vida, en esta tierra. Él, el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, Jesús leyendo este pasaje y se lo entregó al ministro de culto y dijo esto, estas palabras, y enrollando el libro, versículo 20 de Lucas, capítulo 4, versículo 20 dice, enrollando el libro le dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué los ojos de los que estaban en la sinagoga estaban fijados en él? Porque Jesús no era nada más el humano, no era el que nada más llegaba a escuchar palabra, no, sino Jesús en su humanidad estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Y la llenura del Espíritu Santo se refleja en la personalidad de cada persona convertida. Es una persona normal, regular, sencillo y todo eso. Pero cuando habla, aleluya, cuando habla en su lenguaje, ¿sí? En su habla hay un poder sobrenatural que es el reflejo de la llenura del Espíritu Santo. Todos tenían los ojos puestos en Jesús. ¿Pero por qué? ¿Era un extraterrestre? Si vestía lo mismo que la vestidura de los congregantes en ese templo que él visitó en ese día. ¿Sí? Leyó las escrituras como los maestros rabinos abrían las escrituras para leer. O sea, no, en ese sentido no se notaban muchas diferencias. La diferencia lo notaron porque en su habla, en su lenguaje, en su hablar, no hablaba como los fariseos, como los saduceos, como los escribas, como Nicodemos, como Herodes, como Faraón, como Nabucodonosor, ningún gobernante. Su habla
Es un hablar con poder, con autoridad, con unción, con demostración del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Ese es, por eso cautivó la mente, por eso cautivó los corazones, por eso la gente desviaron su mirada en las bancas, en el adorno del templo, en la jerarquía de los religiosos que dirigían el culto. Ahora se desconectaron del mundo que les rodeaba por dentro y por fuera, y se enchufaron y se conectaron ahora con la presencia del unigénito Hijo de Dios, que leyó las Escrituras, y al leer las Escrituras había una demostración del poder y la gloria. Aleluya. Leer la Biblia, hermano, no es leer cualquier libro, ¿sí? Simplemente si alguien no es creyente, cuando lo lee, aunque no sea creyente, simplemente está repitiendo la palabra, y la gente que le rodea y escucha lo que está hablando, hermano, se enchina en la piel de los brazos, ¿sí o no? ¿Sí? Sienten algo extraordinario, porque lo que se está leyendo no es la historia de un pueblo, la historia de un líder, sino se está hablando del poder del Espíritu, del poder de Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, todos tenían sus miradas fijadas en Él. Pero Jesús habló con naturalidad. El que está lleno del Espíritu Santo, hermano, no exhibe lo que tiene, no exhibe lo que ha recibido, se comporta y habla natural, ¿sí? Pero en el habla natural hay una demostración del poder del Espíritu Santo, que no depende de la persona, depende del Espíritu Santo que se está manifestándose. Gloria al Señor. Porque hay gente, hermano, que les gusta exhibir. Uno de esos grupos son los fariseos, que les gustaba orar y ayunar, y salían en las calles, se ponían en la esquina a hacer reverencia y hacer largas oraciones, etcétera. Jesús no andaba con ese estilo, no es de esa manera. Su habla de Él es diferente porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pero hay gente, hermano, que les gusta exhibir, como los fariseos, saduceos y toda esa gente, los gobernantes y toda persona que cae en esa trampa de exhibición. Jesús no era un exhibicionista. Jesús lo que exhibía es el propósito de Dios, el plan de Dios. ¿Para qué Él vino? Jesús lo dijo: para esto he nacido, lo dijo a Poncio Pilato, para esto he nacido, para esto he venido, para hablar de la verdad. ¿Y qué es verdad? Pues quédate con tu comentario, Pilato, pero yo vine para demostrar el poder de Dios entre los hombres. ¿Cuántos aplauden en el nombre del Señor? Entonces, hermanos, Jesús, pues, una persona sencilla, lo podía encontrar por donde quiera, pero cuando hablaba, y muchos hermanos quedaron con la boca abierta, dicen: bueno, ¿y qué no es hijo de José y de María? ¿Que no nació allá en Belén y creció en Nazaret? Pero su hablar no se parece con nuestros maestros. Esto habla con autoridad, con poder. Claro. ¿Saben por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Así que, pues, por favor, dejemos a un lado el exhibicionismo, porque hay gente, como le digo, que a veces toma el complejo del pavo real. ¿Sabe el complejo del pavo real? Todo le sube la cabeza, tiene las ¿verdad? Son exhibicionistas. Cristianismo, tu cristianismo, mi cristianismo, no es exhibicionista. Simplemente lo que hablamos en el nombre del Señor Jesucristo. Y todo lo que se habla y todo lo que se hace será prosperado, dice la palabra bendita del Señor. Así que, mis hermanos, entonces Jesús dijo las siguientes palabras, que esto sí incomodó. Hoy se ha cumplido esta escritura, la escritura que él leyó. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y
todos daban buen testimonio de él. Yo digo que, ¿cómo? Si, ¿de dónde lo conocieron? Jesús fue bautizado y al rato fue al desierto y luego ahora entra en el templo. ¿Qué tanto tiempo tuvieron que conocer a Jesús? Porque aquí dice la Escritura, todas las gentes daban buen testimonio de él y estaba maravillado de las palabras de gracia que salía de su boca y decía, ¿no es este hijo de José? Él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que te hemos oído, que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en nuestra tierra, etcétera, etcétera. Termino con esto. La llenura del Espíritu Santo, hermano, te lleva donde no quieres. La llenura del Espíritu Santo, hermano, te pone en lugar a veces incómodo. Pero ¿sabe por qué? Porque Él quiere glorificar el nombre de Jesús. ¿Sí? Él quiere exhibir el propósito de Dios. Él quiere que la gente escuche las maravillas de Dios. No es que Jesús le encante estar poniendo pruebas y luchas en la vida de los cristianos. Jesús no hace eso, Dios no hace eso. Dios no te empuja y te da una patada y te caes en el hoyo. Jesús no hace eso, el diablo sí. Pero lo que hace Jesús, hermano, es que en medio del aprieto, en medio del sufrimiento, en medio de la lucha, allí hay un propósito de Él. Él quiere manifestarse para que la gente se convierta. Porque hay gente, hermano, que usted mete toda la Biblia en un oído y sale por el otro oído. Nada queda en el cerebro y nada queda en el corazón. ¿Cierto o no es cierto? Tiene mucha religiosidad, pero menos de palabra de Dios. Entonces, ese tipo de gente, Jesús quiere demostrar quién es Él. Habla poquito, pero demuestra mucho poder. No es las palabras abundantes que uno puede articular, sino es la demostración del poder de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él hace glorificar el poder del Señor en lo que tú dices, en lo que tú hablas. El testimonio que tú das a una persona, no viste cambio ni nada, ¿sí? Pero el Espíritu Santo usa esa palabra para ir trabajando en la vida de esa gente que usted le habló de la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Entonces Jesús pues rechazó el exhibicionismo, sino procedió a través de la demostración de quién es el poder del Señor. Y la gente que le rodeaba no eran ni cristianas, pero todos daban testimonio de Él. ¿De qué? Si ni lo conocían tanto. Pero los milagros que Jesús ejecutaba, las maravillas que Jesús hacía, delante de todo. No, con esas mañas de la brujería, hechicería, ¿cómo se llama esa cosa? Todas esas cosas. Jesús exhibe, no usa nada para demostrar su poder. Delante de ellos demostró su poder, que es Hijo de Dios, que tiene poder en el cielo y en la tierra, y no hay ninguna fuerza tan que se oponga a Él, que pueda resistir a la palabra y la autoridad del Señor. Estas gentes daban testimonio de Él porque vieron las maravillas del Señor, los milagros del Señor. Miraron, no hay duda. Y en la medida, hermano, la gente se convertían al Señor, se entregaban al Señor. ¿Saben por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo en la vida de Jesús es paralelo a la vida de un cristiano y de una cristiana. No es que Jesús, porque era Dios, porque... No andemos con esas interpretaciones. La llenura del Espíritu Santo en la vida de Jesús es paralelo, es decir, funciona, actúa, se manifiesta de un lado y del otro lado, se manifiesta de un lado para otro lado.
Así que esa llenura del Espíritu Santo en la vida de Jesús también se aplica en tu vida y en mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Hay muchos cristianos, hermanos, le voy a decir un secreto, que me da pena decirlo, pero hay muchos cristianos que tienen guardado en una bolsa, en su interior, la llenura del Espíritu Santo. Nunca han usado, nunca han echado mano de ello. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Sin embargo, a veces lo escuchamos: Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, por favor, ¿por qué no me estás llenando? Y el Señor guarda silencio, pero en otras palabras está diciendo: óyeme, si ya te llené al principio y ahí está amontonado, ¿para qué el Señor va a dar más? ¿Para qué el Espíritu Santo va a dar más poder si el poder que hay no se está usando? Póngase de pie, por favor. Hermanos, el poder del Espíritu Santo, desde que te convertiste, se quedó en tu vida, en tu corazón. ¿Sabe por qué? Hermano, ¿quién pudo cambiar nuestro ser? ¿Quién puede transformar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra vida, todo eso? ¿Quién? No hay escuela para eso. Pero el Espíritu Santo, desde que nos convertimos, se queda para hacer ese trabajo de transformación, de renovación, hasta que seamos llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Lo poco que hay dentro de usted, dentro de mí, usémoslo. ¿Cómo yo puedo usar? ¿Cómo yo puedo saber que estoy lleno del Espíritu Santo? Hermano, es sencillo. Nadie puede leer la palabra de Dios. Nadie, ese es textual lo que voy a decir. Nadie viene a Cristo si no es por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso está escrito. Si nadie. Y usted, cuando lee la Biblia en casa, cuando usted ora, cuando usted dice: voy a ir a la iglesia a adorar a Dios, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo está en tu vida. Dele un aplauso fuerte al Señor. Aquí va el consejo, hermano, conclusivo. Usemos lo que tenemos. Usemos lo que el Espíritu Santo nos ha dado. No puede Él añadir más sobre el montón de recursos espirituales que ya está dentro de tu vida. Tenemos que usarlo. Yo tengo que usarlo. Dígale, hermano, que está a tu lado: hoy voy a comenzar a usarlo. Porque si no lo usas hoy, todos los días, ¿sabes qué va a pasar? Va a doler mucho lo que te voy a decir. Lo que tienes se te va a quitar. ¿Se acuerdan de ese pasaje, de esa parábola? ¿Se acuerdan? Cuando a uno se le repartió 1, 3 y 5, y cada uno se le dio más porque lo estaban usando. Y el que tiene uno lo enterró. ¿Y qué sucedió? Se le quitó y se quedó sin nada. Ese es el caso, tristemente y dolorosamente, que le pasó al rey Saúl. Mientras estaba lleno del Espíritu, hermano, fue un rey victorioso. Pero una vez que descuidó y no usó con originalidad ese poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo abandonó. Y mira dónde fue a parar. Fue a consultar a una bruja, porque ya Dios ya no le contestaba. Y murió sobre su propia espada. Se suicidó. Hermanos en Cristo, estos son los últimos tiempos. No nos queda 2 ni 3. Aprovechemos, usemos lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Levanten sus manos. Usemos lo que el Espíritu Santo nos ha dado.
Y en la medida que usted empieza a usar esos recursos de la llenura del Espíritu Santo, Él mismo va a estar llenando, agregando, sumando lo que estás usando. Señor, en este momento, todo espíritu de incredulidad que pueda existir en el aire, todo espíritu, Señor, de negativo que por fuera, en el ambiente sopla para perturbar la vida de un creyente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, atamos y reprendemos y echamos fuera. Diga, mi hermano, fuera, fuera, espíritu de incredulidad, fuera, espíritu de enfermedad, fuera, espíritu de confusión, fuera, todo, hermano, que trata de ponerte en silencio. Activa tu fe en el nombre de Jesús. Activa los recursos sobrenaturales de la llenura del Espíritu Santo. Úsalos. Y en la medida que usted y yo vamos a estar usándolo, el Espíritu Santo va llenando. En la medida que vas usándolo, el Espíritu Santo te va llenando. Te va llenando. Hoy es un día de renovación, un día de restauración, un nuevo día. Después de este mensaje usted no puede estar tranquilo ni tranquila, porque el Espíritu Santo te va a levantar la madrugada para orar. El Espíritu Santo va a poner en tu mente una persona, una amiga, un amigo, para decir, vete a hablar, así como el Espíritu Santo le habló a Pedro. No rehuses, Pedro, de acompañar a estos visitantes. Acompáñalos para que tú lleves las buenas nuevas a la casa de Cornelio. Sí, mi hermano, en este día activa tu fe. Usa esos recursos de la llenura. Esos recursos de la llenura, hermano, tiene tanto poder que el diablo no tiene acceso en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. No tiene. Jamás. Pero hay que usar esos recursos en el nombre del Señor. Cuando te pasas por situaciones, ya sea tu familia, tus hijos, de todo, acuérdate de este mensaje. Usa la llenura del Espíritu. Esta llenura, hermanos, aleluya. El diablo sale huyendo porque no puede resistir la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No puede, jamás. Usa ese recurso y verás el poder y la gloria del Señor bendiciendo tu vida, llevándote de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en el nombre del Señor. Quiera Dios que nuestra oración llegue al cielo y que hoy comience a despertar en nuestras vidas un nuevo día, una nueva acción de la llenura del Espíritu Santo en la práctica, para la gloria y la honra de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra está presente. Gracias porque tu Espíritu Santo está entre nosotros. Gracias porque yo traía un pensamiento diferente y ahora he sido tocado, llenado con pensamientos nuevos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Si hay alguien que ha tenido experiencias de desánimo, de desorientación, de cualquier cosa, no temas. Activa tu fe. Activa los recursos sobrenaturales del Espíritu Santo. Sé positivo, sea creativo, sea innovativo, y el Espíritu Santo pondrá palabra en tu boca. Aleluya. Jesús le dijo a Marta: no te he dicho, Marta,
No te he dicho que si creyeras, si tú activas tu fe, no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Jesús comenzó, mi hermano, a predicar el bendito evangelio, sanando todo tipo de enfermos, muertos, resucitados, personas posesionadas por demonios, libres, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo te va a guiar, va a iluminar y te va a incomodar. Obedécelo, obedezcamos la voz del Espíritu en el nombre precioso de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios.